Muy bien. ¿Aquí estamos listos también? Sí. Venga. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por manteneros en la sala de prensa para una nueva rueda de prensa de este ayuntamiento. En esta ocasión, para informar respecto a las variaciones que se han incluido en el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para el año que viene. Miren, hace justo un mes y un día, estábamos nosotros mismos aquí compareciendo para informar a través de los medios de comunicación a nuestros vecinos y vecinas del borrador del proyecto de presupuestos que habíamos trasladado ese mismo día a los grupos municipales de la oposición para abrir un diálogo de cara a recabar los apoyos para trasladar al Pleno del Ayuntamiento de Burgos lo que son las cuentas, lo que es el instrumento de previsión y planificación más importante que tiene la ciudad, como es el presupuesto del año que viene. Y lo hicimos, como digo, hace un mes, en tiempo y forma, tal y como se establece por la legislación vigente, para que antes de que se inicie un nuevo curso, un nuevo año, desde el punto de vista contable y financiero, pues el ayuntamiento cuente con unas cuentas para todo el ejercicio, al menos aprobadas inicialmente. Ese es el compromiso que adoptamos hace un mes y el que mantenemos en el día de hoy, porque ya les adelanto que la próxima Junta de Gobierno local del próximo día 9 vamos a aprobar el proyecto de presupuestos, con la previsión de celebrar un pleno extraordinario el próximo día 22. Para poder confirmar esto, debo convocar la Junta de Portavoces y elegir, evidentemente, el día concreto, pero en todo caso, esa semana, esos días previos a la Nochebuena, el Ayuntamiento de Burgos, si no es el 22, será el 21, si no será el 23, celebraremos un pleno extraordinario. Como digo, para aprobar unas cuentas por primera vez en mucho tiempo en el año inmediatamente anterior a las que se van a aplicar. Y por lo tanto esto ya, aunque solo sea desde el punto de vista formal, es un avance. Es un avance desde el punto de vista de la gestión. No podíamos ser el Ayuntamiento de toda Castilla y León que más tarde aprobara su presupuesto. Eso no quiere decir que no contáramos con un presupuesto. Siempre se prorroga el presupuesto del año anterior. Pero no cabe duda que tener un presupuesto adaptado, que incorpore las partidas necesarias para abordar las necesidades urgentes que se vienen demandando en la ciudad, pues es muy, muy importante tenerlo lo antes posible. Y por eso este año ya lo vamos a tener. El año que viene lo tendremos aprobado definitivamente en el mes de enero, lo cual es un avance importante respecto a lo que ha sucedido en este ayuntamiento en los últimos años. Dicho lo cual, durante este mes no cabe duda que ha habido otro elemento, otra circunstancia que ha condicionado la aprobación inicial de este presupuesto, como es la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo fallo obliga a los ayuntamientos y obliga también a la administración estatal, esto es al Gobierno de España, a modificar la base de cálculo del impuesto de plusvalías para que sean los administrados quienes puedan elegir un modo de cálculo, bien en base al valor catastral aplicando unos coeficientes, bien a través del valor de mercado aportando las escrituras, para calcular si ha habido o no un incremento, un beneficio, un enriquecimiento real en una transacción, en una venta de una vivienda, para que el ayuntamiento tenga justificación de cobrar ese impuesto. Yo soy el primero en reconocer que la base del imponible vinculada al impuesto anterior y la forma de calcular dicho impuesto era injusta, lo que no quiere decir que lo que ahora se ha establecido no tenga, evidentemente, todo margen para que se pueda entender como justo, dado que son los ayuntamientos los que tienen esa capacidad de poder vincular ese impuesto a ese incremento siempre que se produzca realmente del enriquecimiento que se obtiene con la venta de una vivienda. ¿Esto en qué va a traducirse en nuestro ayuntamiento? Pues bien, durante todas estas semanas, estas 4 semanas, la titular del órgano de gestión tributaria ha hecho una ponderación, una previsión del cálculo sobre los ingresos que vamos a obtener en 2022 a través de este impuesto, una vez, como digo, modificando la manera de calcular ese impuesto en concreto con la base imponible y con la fórmula adoptada en la nueva legislación, en la nueva redacción del decreto ley. Esto va a suponer,
con esa ponderación y esa equivalencia y esa previsión, una caída de ingresos estimada de 2,84 millones. En concreto, 2.841.584. Esto es lo que se estima que el ayuntamiento, para que todos nos entendamos, va a dejar de ingresar por concepto del impuesto de plusvalías. Y por lo tanto, aminora el capítulo 1 del presupuesto de ingresos. Pero no hay mal que por bien no venga. Y este margen temporal de un mes también nos ha permitido elaborar un proyecto de presupuestos aún más preciso, si cabe, respecto a la previsión de ingresos y gastos del año que viene por otros conceptos. Por ejemplo, incorporando la certidumbre y la previsión, ambas dos, que ya tenemos respecto a los fondos que vamos a obtener y que también nos van a comprometer, vinculados, como digo, a los fondos europeos, a los fondos de residencia, recuperación, los fondos Next Generation del Gobierno de España. Es por esto que el Servicio de Intervención, una vez que el día 26 de este pasado mes de noviembre concluye el plazo para la presentación de solicitudes en todas las líneas que están abiertas, tanto con las líneas que abren los ministerios del Gobierno de España como la Junta de Castilla y León, como también los plazos de subsanación de errores y las posibles modificaciones que se han tenido que incorporar en algunas de las solicitudes. Ya tenemos cerrado ese calendario y ya hay certidumbre respecto a las previsiones de ingresos que no teníamos hace un mes de los fondos europeos. Y esto también se ha incorporado dentro de lo que es el presupuesto del año 2022. De este modo, el capítulo 1 del presupuesto de ingresos disminuye en 2,84 millones. Pero ante la previsión de ingresos que ahora vamos a comentar detalladamente, de lo que vamos a recibir de otras administraciones, Junta de Castilla y León y Gobierno de España, por poner un ejemplo, el capítulo 4 del presupuesto de ingresos de transferencias corrientes va a incrementarse en 1,89 millones. Y el capítulo 7 de transferencias de capital de otras administraciones va a incrementarse en 4,76 millones. ¿Esto por qué? Porque el grueso de las subvenciones, ayudas y recursos que vamos a obtener están destinados a inversión de los fondos europeos, 4,76 millones. Y una parte para gasto corriente, para ejecutar distintos gastos vinculados a la instalación, por ejemplo, en las zonas de bajas emisiones de todo tipo de instrumentos, instrumentalización, de control de accesos de vehículos, etc. O para la modernización de los establecimientos comerciales en esas zonas definidas como comercio inteligente, en Gamonal y en el centro o en las zonas de afluencia turística. Pero el grueso de las aportaciones que vamos a recibir, si recordáis, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España 18,5 millones de euros, al MITMA, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues de ese montante el grueso son inversiones. Por eso se incrementa sobre todo en el capítulo de ingresos, el capítulo de transferencias de capital, porque nos van a trasladar esas inversiones a otras administraciones. En conjunto, el presupuesto de ingresos, lejos de reducirse, se incrementa de los 198 millones a 203 millones. 5 millones de euros más, lo que supone, evidentemente, que el presupuesto de gastos también se incrementa en esos 5 millones. Concretamente, el presupuesto de gastos, respecto al borrador inicial del proyecto de presupuestos, vincula un incremento en el capítulo 2, como decía antes, gasto corriente para nuevos contratos de servicio, gracias a esa aportación de los fondos europeos, y también el grueso va a las inversiones que pasan a 23,33 millones de los 18 millones que había en el primer borrador. La explicación, los fondos europeos. ¿Qué fondos europeos? De las 5 líneas a las que concurrimos, desde el servicio de intervención y desde el servicio de gestión tributaria y tesorería, se han hecho unos informes que vinculan ya unas cantidades, unas en base a previsiones sobre la solicitud global que se ha solicitado, siendo en todo caso muy prudentes, y otras simplemente trasladando datos ya ciertos porque están comprometidos
y están reflejados ya en las distintas resoluciones de convocatorias de ayudas directas, nominativas, que incluso ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos contempla ya en este presupuesto la cantidad de 656.294 euros a través del capítulo 7 del presupuesto de gastos, como he comentado antes, porque ya ha publicado el Boletín Oficial del Estado que vamos a recibir esa cantidad en base a la subvención solicitada y concedida nominativa para la transformación digital y modernización administrativa de las administraciones locales del Ministerio de Política Territorial. También tenemos certidumbre sobre otras convocatorias del Ministerio de Industria, Comercio, Movilidad y Transportes. Pero hay otras subvenciones, por ejemplo, como decía, de los 18,6 millones que hemos vinculado a la parte del Estado de todos los planes de movilidad, compra de autobuses, tarjetas en autobús, eliminación del dinero metálico, el tema de las cocheras para instalar digamos, los puntos de recarga eléctricos, la compra de autobuses eléctricos, las zonas de bajas emisiones. Ese montante era de 18,6 millones vinculado al Estado. Bueno, pues el interventor, dentro de los criterios de máxima prudencia, estima que vamos a recibir 4 millones. No quiere decir que recibamos 4 millones. Quiere decir que en el peor de los escenarios entiende que si en una solicitud se piden 18,6, muy mal se tienen que valorar los proyectos para recibir menos de 4 millones. ¿Cuál es lo normal? Pues que recibamos en torno a 10, 8, 9, 11 millones. Pero como no lo sabemos y queremos hacer las cosas con la máxima prudencia y responsabilidad, pues por lo tanto se han incluido 4 millones. Lo que no varía es, por ejemplo, de esa convocatoria, los 4 millones que ya hemos comprometido que el ayuntamiento asumiría del montante de 22,6 millones por los que concurrimos, 18,6 a cargo del gobierno y 4 millones a cargo del ayuntamiento porque esa subvención iba 80-20. Esos 4 millones también están incorporados en el presupuesto de gastos nuestros, porque ya les asumimos. O sea, nosotros no minoramos la aportación que inicialmente ya hemos comprometido. Ahora bien, si en lugar de 18,6 que nos aporta el Estado acaba aportando 8, la parte de 4 también va a minorar. La parte de 4 del gasto nuestro también va a minorar. Pero hemos querido ser prudentes en el presupuesto de gastos diciendo que el ayuntamiento asume todo lo que cree que va a tener que aportar, por mucho que luego sea menos, mientras que la parte del Estado, de la Junta, hemos incorporado el criterio contrario. Desde la máxima prudencia, por mucho que nos puedan dar, vamos a ir a mínimos. Bueno, en total, esta documentación se os va a trasladar a todos los medios para que podáis corroborar las 4 líneas. Proyecto Burgos Renueva, implantación de bajas emisiones y transformación digital. Estimamos una aportación del gobierno de 4 millones y 4 millones que asume el ayuntamiento. Del proyecto vinculado al área de comercio inteligente de Gamonal, fortalecimiento de la actividad comercial y las zonas turísticas, también vais a ver las cantidades reflejadas, tanto del capítulo 7 como del capítulo 4 de ingresos, esto es que son pues aproximadamente 976.000 euros los que van a recibir, los que prevemos que vamos a recibir, y una cantidad equivalente la que vamos a aportar. Del proyecto Burgos Ciudad Turismo Comercial y el apoyo a mercados, por ejemplo, aquí se establecen, por poner otro ejemplo, capítulo 7, transferencias que nosotros recibimos del gobierno y de la Junta, los 300.000 euros vinculados al mercado provisional, 200.000 euros que ya tienen en el borrador del proyecto de presupuestos la Junta de Castilla y León comprometidos para Burgos, y los 100.000 que están en el proyecto de presupuestos generales del Estado también para el mercado provisional del Gobierno de España. Otra línea, transformación digital, es la que he comentado antes, de la modernización administrativa de las administraciones locales. Y por último, el plan España País Accesible, que reforma los centros municipales para la accesibilidad, donde hemos incorporado una pequeña cantidad para la tercera fase de Río Vena, que ya nos han preconcedido, que son 350.000. Esta es la explicación de por qué se incrementan las inversiones, pero también las inversiones compartidas, las nuestras, la parte nuestra, con la parte que recibimos de otras administraciones. En definitiva, que lejos de aminorarse el presupuesto se incrementa, que lejos de tener que condicionar inversiones, ampliamos las inversiones porque las vinculamos a los proyectos europeos, que estamos haciendo un sobreesfuerzo también presupuestario para intentar que los recursos municipales se empleen lo mejor posible, seamos eficientes en la gestión en tiempo y forma, para que no perdamos la capacidad de ejecución el año que viene ni desde el minuto 1. Es verdad que la aprobación definitiva calculamos que sea justo después
del periodo navideño, pues a finales del mes de enero, pero ya es una fecha mucho más razonable que lo que ha sido estos últimos años, donde nos hemos ido a mitad de año a la hora de aprobar un presupuesto y luego las posibles modificaciones de crédito. Por mi parte, nada más. Se os trasladará la información y cedo la palabra pues, al vicealcalde y portavoz de Ciudadanos, Vicente Manera. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y como no puede ser de otra manera, creo que todos estos datos que se os van a facilitar y que ha ido desgranando el señor alcalde previamente se enmarcan en una valoración política que sí que me gustaría remarcar porque considero que es de gran importancia y me gustaría articularla en torno a varios principios. El primero de ellos es la agilidad. Es decir, este ayuntamiento, como bien es sabido, batía récords por la tardanza en la aprobación de los presupuestos. Es nuestro compromiso no solo aprobar unos presupuestos, sino aprobarlos a tiempo, lo que quiere decir aprobarlos sustancialmente antes de lo que se venía haciendo en la ciudad. Y esto es especialmente reseñable en un contexto tan mutante, tan cambiante como en el que tenemos que afrontar. Por lo tanto, yo añadiría, además de agilidad, flexibilidad. Hemos respondido a las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional y a la incorporación de los fondos europeos en un tiempo razonablemente rápido. No va a afectar sustancialmente al calendario inicial que teníamos previsto de aprobación de los presupuestos. Y esto es muy importante, es un objetivo que hemos cumplido en un contexto inesperado y que era un verdadero reto para la administración local, en este caso para el Ayuntamiento de Burgos. Y no solamente afectaba a los gastos, sino algo especialmente sensible para unos presupuestos que evidentemente normalmente no acaparan la misma atención como es los ingresos. La sentencia del Tribunal Constitucional afectaba la línea de flotación en la composición de cualquier presupuesto, que es la generación de ingresos. Por lo tanto, es un motivo de especial satisfacción que hayamos sido capaces de absorber ese impacto inesperado en un momento crítico en la preparación de los presupuestos. También me gustaría reseñar que estos presupuestos, con independencia de los números, reflejan los objetivos políticos de este equipo de gobierno. Y quiero reseñar el enorme compromiso en materia de fondos europeos que dedica este gobierno a la transformación de la movilidad de nuestra ciudad. El cambio de paradigma que ya intuíamos se va a concretar y no es una decisión ni local, ni española, ni nacional, es una decisión europea, apoyada política y económicamente por la Unión Europea de forma decisiva y sostenida durante los próximos años. Y esto se justifica con esa idea, ese plan que ya teníamos y que va a ser, con toda probabilidad, financiado en buena parte por fondos europeos. También quiero reseñar la importancia que concedemos al comercio. El mercado norte, el nuevo mercado norte es solo un ejemplo, el mejor de ellos. A la administración digital, una asignatura pendiente de este ayuntamiento. Y en su conjunto a la modernización administrativa y a la agilidad de la que queremos dotar a la gestión de este ayuntamiento, no solamente internamente, en este caso la administración digital, sino externamente de forma transversal a través del comercio y la movilidad. Estamos a disposición y desde luego dispuestos a escuchar las propuestas o contrapropuestas de la oposición. De hecho, acabamos de tener una reunión con los portavoces de los partidos de la oposición. Esperamos que hagan sus aportaciones porque estamos dispuestos por el interés de la ciudad a valorarlas en caso de que completen o sean sustancialmente mejores a las que nosotros proponemos en este presupuesto. Pero estamos razonablemente satisfechos con él y pensamos que de poder ejecutarse, finalmente la ciudad obtendrá una mejora significativa y encaminaremos a Burgos en una transformación largamente esperada y necesitada, sobre todo en materia de movilidad y del modelo comercial y también de la administración digital. Y finalmente quería llamar la atención, porque siempre hay que ver el lado positivo y posteriormente el concejal de Hacienda elaborará esta reflexión que voy a hacer. La sentencia del Constitucional fue un contratiempo, evidentemente, de carácter administrativo y de calendario para todos los ayuntamientos de España, también para el nuestro. Pero no es menos cierto que esa merma en la recaudación no significa una contracción de la economía local, porque esos 4,8 millones de dinero que no vamos a ingresar se van a inocular en la economía local, porque son 3,3 millones de principal más 1,5 millones de intereses que no va a ingresar este ayuntamiento, se va a quedar en los bolsillos de los burgaleses, se va a quedar en la economía de Burgos. Por lo tanto, hay que tener una visión general, comprensiva de cuál es la situación y ver también el lado positivo de este escenario al que nos hemos visto abocados. Por lo tanto,
El dinero que no ingresa al ayuntamiento se queda en Burgos, en los vecinos de Burgos, que harán un uso razonable de él y por lo tanto seguirá notándose en el dinamismo de la economía local. Y por otra parte, el ayuntamiento se ha adaptado a estos dos retos. La sentencia del Tribunal Constitucional, y hemos aprovechado, hemos sido oportunistas en el mejor sentido de la palabra y hemos incorporado las primeras remesas que con toda probabilidad podremos disponer en los próximos meses de fondos europeos. Por lo tanto, yo quiero expresar la satisfacción del equipo de gobierno y dar las gracias a los funcionarios municipales por haber hecho posible resolver este entuerto con la agilidad que de hecho hemos podido comprobar. Muchas gracias. Gracias, Vicente. David. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y a modo de resumen, ya casi con las cifras globales, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos que hacían referencia al alcalde y el vicealcalde, porque es cierto, en un ayuntamiento que durante muchos años no se ha caracterizado por la agilidad y por la rápida adaptación a los cambios, en este caso ha sido así. Yo quiero agradecer a los servicios económicos de la casa pues, la rapidez y las posibilidades que han dado para solucionar el problema que teníamos, porque quiero recordar que, como decía el alcalde, hace un mes presentamos el borrador de presupuestos hasta que llegó la sentencia y por el camino hemos tenido que cambiar en 2 ocasiones el paso, porque hubo un primer plan, que era el de supeditar esos créditos hasta que se solucionara el tema normativo. Esa solución normativa llegó tan rápido que nos descabalgó de ese plan y ha habido que ir adaptándose a las circunstancias a medida. Por lo tanto, ha habido agilidad y rapidez, como digo, en los servicios económicos y nos hace tener pues, un presupuesto en definitiva mejor, más preciso, como decía el alcalde, ¿no? Así que vaya por delante ese agradecimiento. Sí que cabe destacar que de no haber tenido el contratiempo, digamos, de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las plusvalías, hoy este ayuntamiento tendría aprobado inicialmente el presupuesto, hoy lo tendríamos aprobado inicialmente y casi me atrevo a decir que hasta, si no hubiese habido muchas alegaciones al mismo, casi hasta en el propio mes de diciembre nos hubiese dado tiempo a tenerlo aprobado definitivamente. Es verdad que vino la sentencia, ese compromiso no ha podido ser, pero sí que es cierto que se va, con esta rapidez con la que se ha reajustado el presupuesto, se va a poder cumplir el compromiso que ya dijo el alcalde de tener al menos aprobado inicialmente el presupuesto en el mes de diciembre. Presupuesto que, como explicaba el alcalde, va, después de todos estos cambios de altas y bajas, después de esta sentencia de plusvalías que nos hace perder 2,8 millones de recaudación, finalmente el presupuesto del ayuntamiento para 2022, que recordarán este año integra a todos los organismos autónomos que ya se han disuelto, será de 203 millones de euros. Con lo cual un presupuesto 8 millones de euros superior al que hemos manejado este 2021, que recordarán que era de 195 millones de euros. Respecto, bueno, ya se han desgranado casi todas las partidas y sí que quería matizar alguna cuestión sobre las devoluciones de las plusvalías, porque la sentencia de las plusvalías tiene 2 vertientes, dos ámbitos. El primero es lo que dejamos de recaudar para el 2022, que ya hemos explicado que son esos 2,8 millones de euros. Finalmente, la previsión de ingresos por este concepto para el 22 se ha estimado por la tesorería en 7,3 millones de euros. Por lo tanto, tiene esa primera dimensión, pero tiene la segunda, que es la que hacía referencia el vicealcalde, que es la de las devoluciones, la de qué pasa con lo recaudado hasta ahora. Y un matiz, vicealcalde, sí que es dinero que ya ha ingresado este ayuntamiento. O sea, se va a devolver ese dinero, no es que deje de ingresarlo, sino que se va a devolver. ¿Vale? ¿Por qué sucede esto? Porque, como explicaba el vicealcalde, hay 4,8 millones de euros que este ayuntamiento ya había recaudado por plusvalías, que en base a la sentencia del Tribunal Constitucional tocaría devolver. La mayoría de los ayuntamientos están optando por esperar hasta que todo esto se asiente y devolverlas el próximo año. Eso nos haría computar esas devoluciones al presupuesto del 22, con lo cual el impacto de la merma de recaudación sería aún mayor. Por eso quiero agradecer doblemente a los servicios económicos, porque la decisión que tomó el equipo de gobierno es devolver de forma inmediata, ya se están produciendo de hecho devoluciones de estos 4,8 millones de euros de plusvalía. ¿Por qué? Por 2 motivos. Bueno, fundamentalmente porque lo ha dictado una sentencia, pero ¿por qué hacerlo tan rápidamente en el propio ejercicio 21? Primero, porque estas devoluciones harán que ese dinero compute ya en el presupuesto del 21, no en el del 22, es decir, genera un impacto menor hacerlo rápido, devolverlo este mismo año en el presupuesto genera un impacto menor en el presupuesto del 22. Y en segundo lugar, por la explicación que daba el vicealcalde. Movilizar en estas fechas, además propicias para el gasto precisamente, 4,8 millones de euros en la ciudad, hombre, es una cifra importante y que va a generar economía, desde luego. En movilizar en un mes, en apenas un mes,
esos 4,8 millones de euros, que se corresponden con 1.200 expedientes que estaban, como digo, pendientes de resolución por el asunto de las plusvalías. Por lo tanto, comprenderán lo reiterado del agradecimiento a los servicios económicos. En apenas un mes se van a resolver 1.200 expedientes que venían atascados o estaban varados desde el año 2017, que comenzó todo este lío de las plusvalías. Se van a resolver en apenas un mes con resultado de devolución de ese dinero a los contribuyentes. Por lo tanto, pues, conseguimos ese doble objetivo y que el presupuesto de 2022 pues, se vea muy mejorado, se mantengan todas las inversiones que ya anunciamos en su día y además incorporen estas otras nuevas inversiones. Quiero recordar que el plazo para, como ha dicho el alcalde, para presentar los proyectos a los fondos europeos finalizó el 26 de noviembre, es decir, hace una semana, hace unos días escasamente, y por eso se ha aprovechado este impasse de rehacer el presupuesto e incorporar estos fondos europeos que previsiblemente van a llegar. De no haber sido así, si hubiésemos tenido, como digo, aprobado inicialmente ya el presupuesto, pues entre la aprobación inicial o final, o si no, con una posterior modificación, nos hubiese tocado ajustar el presupuesto para incorporarlos. No hay bien que por mal no venga, como decía el alcalde, y en base a esa sentencia pues lo hemos podido hacer inicialmente y ya contaremos en el presupuesto del 22 con estas previsiones de ingresos de fondos europeos. Dicho todo esto, a disposición. Agradecer también al Servicio de Personal por la reasignación de recursos humanos al órgano de gestión tributaria en tiempo récord para que durante todas estas semanas hasta final de año estén acometiendo las devoluciones de esos 4,8 millones de euros. El presupuesto es un documento vivo, por eso existe la posibilidad de hacer modificaciones sobre el mismo, ampliando crédito, suplementando crédito, reduciendo también expectativas de ingresos, incrementándolas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que veamos cómo se va evolucionando con la asignación de recursos por parte de otras administraciones a cargo de estos fondos europeos, en las siguientes modificaciones de crédito, pues iremos también ajustando la previsión de ingresos y gastos. Pero lo importante es tener, como digo, con mayor precisión si cabe, un documento, un plan de actuación, una asignación preestablecida de recursos por cada uno de los programas de gasto y de inversión que nos permitan dar solución a las prioridades que está demandando la ciudad. Y este año lo vamos a tener en un tiempo récord. Récord porque es inédito tenerlo aprobado antes de finalizar el año inmediatamente anterior. Y este equipo de gobierno lo ha logrado. Sin reducir el presupuesto, porque una cosa es que hayamos incrementado 5 millones respecto a la primera previsión, pero es que, como bien ha comentado el concejal de Hacienda, este ayuntamiento se va a gastar 8 millones más, un 4,10% más que el año inmediatamente anterior, o sea, que el año 2021. Pocos ayuntamientos en nuestro entorno estarán haciendo un esfuerzo presupuestario dentro de las limitaciones que todos tenemos para intentar destinar aquellos recursos que obtenemos gracias a la contribución de todos y cada uno de los burgaleses y burgalesas a las mejoras de las dotaciones, servicios, programas de gasto, ayudas, subvenciones, infraestructuras que necesita la ciudad. Preguntas. 4,8 millones y de los 1,9, ¿qué es lo que hay garantizado de este momento? ¿Cómo garantizado? 4,8. Aprobadas esas son los 600.000 que hablabais antes, que hay más. De los ingresos previstos a cargo de los fondos europeos, como vais a poder comprobar, al presupuesto se incorporan 7,2 millones. Hay solicitud por más de 25. Es el dato. Hay solicitud por más de 25. Y desde la máxima prudencia, el ayuntamiento estima que, siendo, como digo, extraordinariamente prudentes, vamos a ingresar 7,26 millones de euros. 7,26 de más de 25 millones. Realmente concedidos a día de hoy, porque la mayoría de las convocatorias son en concurrencia, están abiertas y todavía no se han resuelto. Pues están abiertas, que decir, el plazo ha finalizado, pero están por resolver. Pues tenemos cantidades que en suma superan algo más del 1 millón de euros, 1.200.000 euros. 350.000 del Plan España País Accesible, 656.000 de la transformación digital y 540.000 de mercados y alguna otra actuación en materia de comercio de inteligente. El resto está abierto a concurrencia. Las inversiones, las inversiones están condicionadas a la llegada de estos fondos en el presupuesto. ¿Hay algunas otras inversiones que quedan condicionadas? Sí. Es que, sí, claro, que nos decían que no había micrófono, sí, que sí. Preguntaba el diario de Burgos si había alguna inversión condicionada. No, no queda ninguna inversión condicionada por los fondos
europeos, entre otras cosas porque todas cuentan con financiación local también. Claro, los fondos europeos no financian, salvo algunas excepciones muy contadas, no financian al 100% los proyectos, con lo cual cuentan con financiación de los proyectos europeos y de la financiación local, y ya está previsto así en el anexo de inversiones. Por lo tanto, no hay ninguna condicionada, ¿no? No, porque las únicas que tienen vinculado estrictamente en el anexo de inversiones cantidades a cargo de los fondos europeos son las justas cantidades que ya sabemos que vamos a recibir. Eso es. Y las inversiones que estaban contempladas en el original, en el presentación, ¿han algún cambio? Nada, sí, las que se incorporan nuevas como la de los proyectos europeos, pero de las que estaban ya en el borrador que presentamos, ninguna. Se mantienen todas y sin recurrir a esa condicionante que dijimos inicialmente. Eso es. No sé si hay alguna pregunta de online. Ah, sí. Ahora acaba de entrar la primera. Canal 54 pregunta con respecto a los fondos europeos, ¿cómo va la redacción del plan antifraude del ayuntamiento? Sí, ya se está trabajando en ello. Vimos ayer como, así de forma un poco de chalaneo, el presidente de la Diputación Provincial nos ofrecía el plan antifraude que aprobará hoy mismo la Diputación Provincial. Le agradecemos el ofrecimiento, pero no es necesario porque ya el ayuntamiento evidentemente está trabajando en el mismo. Ya se ha encomendado a los funcionarios de la casa que se haga, por lo tanto se hará internamente y se aprobará pues, lo antes posible para optar. Pues por aquí parece que no hay más preguntas y tampoco hay preguntas en sala, podemos terminar. Sí, hay alguna más. Sí. De acuerdo. La cero. Hace un mes que abrimos el diálogo con los grupos de la oposición y debo reconocer que el único grupo municipal con el que hemos mantenido más de una reunión es con el grupo municipal de Podemos. Podemos trasladar una serie de propuestas al presupuesto de gastos. Es verdad que tampoco concreta mucho de dónde recortaría él otro tipo de partidas para poder financiar unos programas de gasto vinculados casi todos a servicios sociales. Él hablaba la portavoz de retirar 300.000 euros de la aportación que probablemente podríamos destinar a las operaciones comerciales en el aeropuerto. Hoy ya hemos vuelto a recordar que ya está eliminada esa cantidad, porque claro, en todo caso vamos a poder operar a partir de mediados de año, marzo o abril. O sea, hay un tercio del año que sabemos que no vamos a operar, porque ya lo hemos eliminado. Bien. Yo agradecer a la señora Arroyo, evidentemente, el trabajo y las propuestas. Y vamos a explicaros qué es lo que vamos a poder hacer y qué es lo que no. Nos había trasladado que mantuviéramos presupuestariamente financiación para el plan de ocio alternativo y saludable. Yo lo hemos demostrado, aunque ella inicialmente igual no se dio cuenta, de que ya este gobierno había incorporado una partida de 150.000 euros para que después de 15 años este ayuntamiento pudiera contar de nuevo con un plan de ocio alternativo y saludable para los jóvenes, para que tuvieran opciones diferentes a recurrir, algunos, a la práctica del botellón, por ejemplo. Recuperación del talento joven. Como la sección de empleo que tenemos recogida en la RPT aún no está constituida y esperamos tenerla en marcha al finalizar el mandato, va a ser a través de la sociedad de promoción donde se van a destinar los recursos que se puedan destinar este próximo ejercicio, porque la partida de gasto que tiene la sociedad de promoción es global, tendrá que ser el Consejo de Administración quien defina las cantidades, a través de un programa de colaboración con entidades empresariales, FAE, Cámara, AGE. Vamos a armar un programa de recuperación de talento, que esto es asumir por parte de las empresas que recuperen a jóvenes que están fuera de nuestro municipio parte de los costes salariales. Y le hemos dicho a la concejala de Podemos que lo vamos a hacer vía sociedad de promoción, para que este año no podamos perder esta posibilidad. Respecto a ayudas a colectivos, como por ejemplo la asociación vinculada a las personas enfermas del juego patológico. El compromiso de este alcalde es el mismo que le dije el primer día. No vamos a tocar ahora mismo el presupuesto, lo teníamos ya previsto para su aprobación hace un mes. Es difícil encajar desde el punto de vista presupuestario movimientos de partidas entre sí, pero sí que va a haber una partida, la próxima modificación de crédito, la primera modificación de crédito a cargo del remanente, que incluye un convenio de 12.000 euros, llegamos a comentar, que es la partida inicial con la que partimos todos los convenios con este tipo de asociaciones para el primer año, con la asociación del juego. Y así de memoria, no sé si me quedo alguna otra cuestión de todas las partidas que comentó. Quiero decir que algunas sí,
otras no, y otras serán a través de otra fórmula. Esto es lo que... Pero ni hemos recibido una sola propuesta del Grupo Popular y hoy ni siquiera el Grupo de Vox ha acudido a la reunión. Que, por cierto, no era una junta de portavoces. Quiero decir, aquí no se cobraba por asistir. Era una reunión informal del Gobierno con los portavoces de la oposición. Pero Vox no ha aparecido. No sé lo que traslada el PP. Nada. No sabemos. El no. No es no, ¿no? Pues, Esperamos algún tipo de oposición técnica, ¿no?, al trabajo de los funcionarios, eso sí, pero propuestas políticas no hemos recibido ninguna. bueno, Por aquí hay otra pregunta, si han terminado ya los compañeros que están abajo, al margen del presupuesto sobre otro tema. Burgos Conecta dice que le gustaría contar con una valoración en torno a la denuncia efectuada ayer por el PP al respecto de las obras de la Plaza Santiago. sí, cómo no. Bueno, lo primero, como alcalde, aprovecho esta ocasión para asegurar que lo que se ha hecho con la actuación sobre los respiraderos del aparcamiento de las mancomunidades de propietarios de aparcamientos de calle Barcelona y Plaza Santiago es dar cumplimiento a la sentencia que obliga al ayuntamiento a asumir el 100% del coste de la obra para evitar las goteras, tanto en la parte del Parque Santiago como en la calle Barcelona. Lo digo porque cuando yo estuve visitando esa obra con el señor Marañón y el señor Garavito, y escandalizados los propietarios de garajes de las comunidades del Parque de Santiago, con los que me voy a reunir, evidentemente, para explicarles las actuaciones que estamos acometiendo en la plaza para evitar esas goteras, que desgraciadamente, pues, como pueden comprobar, pues siguen estando ahí. Pero también para manifestarles, vamos, mi sorpresa, porque el Partido Popular, en este caso el concejal de Obras del mandato anterior, se queje de que hayamos dado cumplimiento a una sentencia. Lo digo porque ese mismo día ellos vienen a reclamarnos algo de justicia. Y es que por un error en la interpretación del responsable del contrato y de la dirección facultativa de la obra, la parte correspondiente de las goteras de lo que es el forjado y el aislamiento hacia la parte de espacios privados de uso público, se la imputaron a los vecinos. Les derivaron una circular diciendo que esa parte la tenían que pagar ellos. Y ellos reclamaron al ayuntamiento, como tiene que ser, con la sentencia por delante, diciendo que ellos no van a poner un solo euro porque un juzgado, ha sentenciado de que el 100% del coste lo tiene que asumir el ayuntamiento, lo que afecta a la propiedad privada y pública. Y por eso, con buen criterio, el propio técnico que allí nos acompañaba entendió que fue un error derivar dicha reclamación y asume a cargo del presupuesto de la obra esa actuación que apenas no sé si fueron 15.000 o 12.000 euros en su conjunto, pero que teníamos que asumir. Esa es la razón. Cumplimiento íntegro de sentencia. Y no les quepa ninguna duda que ante las dudas de interpretación jurídica sobre si la sentencia aclara en todo extremo el total del coste que se debiera asumir o no, ante la duda que se pudiera generar, o por lo menos que veo que tiene el concejal, yo no tengo ninguna, este ayuntamiento, este equipo de gobierno y este alcalde va a estar siempre al lado de los vecinos, en este caso de la Plaza de Santiago y de Gamonal. Y no vamos a permitir que asuman un coste económico a mayores de lo que ya han tenido que soportar durante estos años. Recuerdo que este ayuntamiento ha tenido equipos de gobierno consecutivos del Partido Popular que se negaron a asumir su responsabilidad sobre el Parque Santiago. Y yo voy a ir allí a dar la cara respecto a una actuación de la que no estoy satisfecho, porque si haces una obra y sigue habiendo goteras es que algo se ha hecho mal, y que vamos a reclamar, como estamos haciendo, a la empresa que acabe solventando todos los puntos de goteras que hay. Ya creo que se han detectado 3 o 4 puntos, pero quedan otros tantos. Y no vamos a descansar hasta arreglar este asunto. Y lo que no vamos a hacer es criminalizar ni responsabilizar a los vecinos. Si lo quieren hacer otros, justamente aquellos que más tienen que callar, porque este señor, que ayer se atrevió a hacer esta denuncia, fue el concejal de obras del mandato anterior. El concejal de obras del mandato anterior. Creo que han sido 8.000. En el expediente parece ser que no aparece cifra ninguna, ni
referencia a la actuación que se ha hecho, ¿por qué se va a ir de decreto? ¿Por qué nadie sabe cuánto ha costado y por qué no aparece en el expediente? Desconozco lo que aparece realmente en el expediente. Yo no he comprobado el expediente a este extremo y a mí me suena de memoria que son en torno a eso, a 12.000 euros, 10.000, igual tiene razón el concejal de Obras, son 8.000. O sea, en todo caso, estamos hablando de esas cantidades. No estamos hablando aquí ni de 100.000 euros ni de 1.000.000 de euros. Estamos hablando de 12.000, 10.000, 8.000 euros, que es lo que ha costado la actuación de impermeabilizar y acabar el forjado que da justo al paseo que está bajo los soportales de las comunidades de propietarios. Y claro, cuando fuimos allí, bajaron los Sí. vecinos, tú lo, Sí, sí, sí. digo, pero señor alcalde, pero mira lo que me han pasado. Y al lado la sentencia. Y al lado de la sentencia. Y, hombre, y a consultas aquí también, porque no lo hicimos a las bravas. Aquí hablamos con los servicios jurídicos de la Gerencia de Fomento, con los técnicos de la Administración General y evidentemente en interpretación real, formal, y yo creo que como se tienen que hacer las cosas, comprobando con la buena fe que hay que hacer de una sentencia que lo que está diciendo, señores del ayuntamiento, asuman su responsabilidad, hemos asumido el coste. Sí. Vamos, pero lo asumiría ahora y siempre. ¿Y cómo explica entonces que los técnicos y que que ayer mostró el PP diciendo que no se debía actuar y que se iba a hacer por instrucción del alcalde, pero que ellos consideraban que No, pues porque el responsable del contrato en ese momento, que nos reconoce que de manera, digamos, habitual, todo lo que tenga que ver con espacios privados de uso público, siempre de manera estandarizada, se manda a esa propiedad los costes vinculados a las actuaciones que el ayuntamiento haya decidido hacer o haya de alguna manera acordado hacer con las comunidades. Lo cual es muy curioso, porque es que en este caso, como nos dijeron algunos, si es que a nadie nos ha dicho a nosotros, o sea, si nosotros no hemos pedido que arreglaran esto, si ustedes entienden que era necesario actuar sobre el forjado, sobre la impermeabilización de esta zona, entenderán que es necesario porque están acometiendo mejoras entre la calle Barcelona. En un primer momento, en la calle, los vecinos de la calle Barcelona también están dentro de la comunidad del Parque de Santiago. Y dijeron, ustedes han decidido intervenir aquí. Yo no he pedido que intervengamos aquí. No es como en Subida a San Miguel o en otros puntos donde ha habido acuerdos de intervención con la administración. Lo que te estoy diciendo, Lidia, es que este ayuntamiento lo que hace es, en base a la comprobación que se ha hecho con la sentencia, asumir toda la responsabilidad, como nos indicó el juez en su fallo, sobre los costes derivados del arreglo de la Parque Santiago. Y no vamos a derivar, por mucho que la práctica de entrada, si yo puedo entender el error técnico, que es espacio privado uso público, lo que corresponda, pero no atendieron a la sentencia. Luego se ha comprobado, y ayer creo que el señor Garavito lo explicó, una vez que se comprobó la literalidad de la sentencia, pues ya se asumió. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengáis buen día.